Dios ha creado un lugar para ti. Un lugar perfecto, un lugar idílico, un lugar donde tú puedes estar. Y lo más importante es que en este lugar vas a estar a su lado. Porque no es el lugar físico, no es lo que vamos a estar, no es si hay ríos de agua, no es todo esto, sino realmente es estar junto a Jesús, junto a Dios, vivir junto a Él. Eso es lo que quería Él cuando construyó algo aquí en la tierra con la intención de que nosotros pudiéramos estar a su lado. Él nos dijo, os voy a crear esto para habitar en medio de vosotros. Porque lo más importante no era el lugar, sino con quién estábamos, que queríamos estar con Dios. Y Él quería habitar en medio de nosotros. Bienvenido a un Inverso más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otra semana más de esta lección de Escuela Sabática Inverso, de vuelta al altar. Recuerda que viene hacia ti gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sa Feliz. Estamos súper contentos de que nos acompañes y sobre todo más contentos de no estar solos, sino estar acompañados de nuestros amigos y amigas que nos acompañan durante toda esta temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Estáis contentos? Sí. Aquí andamos. Un lugar para vosotros, imaginaos. Me gustaría preguntaros, ¿tenéis un lugar especial, ya sean en Madrid o en vuestros países de origen? ¿Tenéis algún lugar especial que era vuestro lugar? O sea, un lugar donde os gustaba ir para relajaros, para encontraros con Dios, para estar con vosotros mismos, para estar en soledad. ¿Tenéis un lugar que digáis, jolín, este lugar me encanta? Me encanta volver ahí. ¿Tú tienes Santander? Sí. Ya has dicho, venga, dinos cuál. Sí, pues cerca de mi casa, allá en Malawi, de donde soy, había un árbol Ujú. muy grande. Ese árbol era un poquito raro, la verdad, porque tenía las ramas saliendo Ajá. y tú te podías sentar ahí y era cerca detrás de la casa. Entonces yo cuando necesitaba estar sola o relajarme, iba ahí y me sentaba en las ramas y me sentía como una diosa de la naturaleza. Era muy bonito ese árbol y me gusta mucho. Qué guay, qué guay. A mí me pasa mucho lo mismo porque yo tengo un perrete, ¿vale? Es un perrete, es un labrador que me encanta, que lo amo con todo mi corazón. Y yo salgo a pasear todos los días con él. Entonces, yo también tengo un lugar que es... Yo vivo en Torrejón de Ardoz, si queréis googlearlo. Y justo en Torrejón hay un sitio que está cerca del río. Y ahí en el río es un caminito muy, muy bonito que parece que estás en el campo, pero ahí vives en la ciudad, ¿no? Pero parece que estás en el campo. Así que me encanta ir casi todas las mañanas. Y de hecho mi perro está harto. Cada vez que vamos para allá, dice, vámonos por el otro lado, ¿no? Porque encima el camino es largo y tal, y tienes que caminar. Pero a mí me encanta y es como mi lugar también. Y está lleno de naturaleza y la verdad que me gusta mucho. ¿Vosotros tenéis algún lugar que sea vuestro lugar? Puede ser una cafetería, ¿eh? No tiene que ser algo de naturaleza, ¿eh? Yo te iba a decir que Entrepeñas. Ay, explica qué es Entrepeñas para los que nos ven desde lejos. Vale, Entrepeñas es un... Per se es un lago, ¿no? Se le llama Lago de Entrepeñas, pero por una de las costas del lago tenemos un centro de actividades múltiples para Adventista, nosotros. claro. Adventista, para nosotros los adventistas, para jóvenes, para pioneros, para Las iglesias y tal. Sí. para las iglesias en general. Entonces, desde que he descubierto hace 4 años, puede ser, Entrepeñas, no sé, huele distinto Entrepeñas, Es no sé verdad, es verdad, explicarlo. es verdad. El agua está malísima, pero... El agua está pero- muy mala, verdad. está muy mala, Sí. pero es, no sé, es como... El agua de beber, digo, el agua del lago Sí, está sí, increíble sí. nadar ahí, pero el agua de beber está malísima, pero Totalmente. bueno, Entrepeñas es muy bonito, Sí, es verdad. no, Entrepeñas es como cercano como a casa, casa, pero totalmente. no casa física, casa ahí arriba. Estoy de acuerdo contigo, Sí, contigo. sí. Muy bueno. ¿Tenéis vosotros dos algún sitio que recordéis? Puede ser un centro comercial, ¿eh? También, ¿eh? A ver, bueno, yo antes de mudarme vivía por Legazpi y atrás Ajá. estaba el matadero Ajá. y pasaba el río. Pero explica qué es el matadero. El matadero no es donde se mata. A ver, el no. matadero era un sitio, Es un sitio que se llama el matadero donde pero que no matan animales. No lo había mataban, pensado. anteriormente mataban. Antes, Ahorita pero mismo ahora es ya no, como gracias a una Dios. zona de Como un Un parque, ¿no? museo y Como no, es cultural, un centro cultural, ¿no? Creo. no sabría cómo decirlo. O sea, allí hacen obras de teatro. Claro. Y bueno, por allí pasa el río, creo que el río Manzanares o Sí, algo sí, así. sí, Río sí. Manzanares, sí. Y bueno, a mí me gustaba estar allí, porque es muy bonito. O sea, Sí. hay una zona para caminar y allí pasan personas con monopatines y bicicletas Es verdad, me Madrid gustaba. Río es muy bonito. Madrid Río es muy bonito. Si Mm. alguna vez Me venís a gustaba. Madrid, queridos amigos de Latinoamérica, os recomendamos mucho Madrid Río. Es que no vaya a ser que la gente piense que te gustaría ir al matadero a ver animales morir. No. No. Es un centro cultural y Madrid Río es muy bonito. Sí, pero sí. está cerca de un sitio que se llama el Matadero, que ahora es más un centro cultural. Gracias, Adrián. Sam, ¿tienes algún lugar tú? Bueno, yo como soy un poco nómada, Ujú. pero siempre me gusta en las casas.
Me gusta mucho el balcón. Y me gusta cuando está de noche salir a la ventana. Soy un poco trepo por todos lados. Entonces, por ejemplo, en mi casa en Colombia, en la ventana daba la ventana del, ¿cómo se llama? Del último piso de la azotea, creo. Sí. Daba al techo. Entonces yo me salía por la ventana y me sentaba en el techo. Muy bien. Ojo, Y qué bonito. aquí, ¿Cómo que sí. qué bonito? Qué peligroso. También. Un movimiento falso y pum, para abajo. No, es cinemático, es novelístico. Es de novela. Y nada, y pues aquí es como que, bueno, Aquí no he encontrado. Aquí por suerte tenemos terraza, ¿no? En Madrid. Pero no he encontrado, porque justo donde estoy viviendo no hay terraza. Claro. Pero he cogido, me gusta mucho, cuando es sábado, me voy a la iglesia más temprano, pero mucho más temprano. Y me voy, me siento en el piano y siento que es mi momento. O sea, simplemente me siento allí. No lo estoy tocando porque no lo sé tocar. Pero me siento allí y ya. Pues muy bien, oye, qué bien. Pues justamente es lo que Dios estaba buscando con un lugar para nosotros, ¿no? Dios quería darnos un lugar para nosotros con la intención de que Él pudiera habitar en medio de nosotros y pudiéramos sentirle cerca. Así que justamente vamos a hablar de este lugar y queremos empezar con Interioriza, que en este caso lo tiene en tanda. Y nos gustaría que nos leyeras Hebreos 9 del 23 al 25, que nos dijeras cómo lo subrayaste y qué lección aprendiste de ese texto bíblico. Vale. Bueno, pues ya como ha dicho Josías, el texto de esta semana es Hebreos 9, del 23 al 25. Voy a leer todo y luego ya poco a poco vamos viendo cómo lo he subrayado. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. He usado principalmente 3 colores para subrayar este texto. He usado rojo para el versículo 23, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Dice mucho que era necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas, pero no son las cosas terrenales que deberían ser purificadas. Ahí como que no lo entiendo muy bien. Y luego el versículo 24 lo he subrayado en verde porque estoy muy de acuerdo y yo creo que es verdad. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo he subrayado en azul porque creo que estoy de acuerdo y lo sé que Cristo ahora está en el santuario en el cielo, ¿no? Y se está presentando ante Dios por nuestra parte, para nosotros. Y finalmente el versículo 25 lo he subrayado en violeta porque yo lo veo como una promesa que Dios ha hecho para nosotros. Dice: y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Aquí yo creo que nos está dando como una imagen de que Dios no está entrando todos los años, Jesús no está entrando todos los años como hizo el sumo sacerdote, sino que está ahí por una vez. Y esto como que me recuerda a la muerte de Jesús, que Jesús murió una vez para todos nosotros, para quitar todo nuestro pecado, no como hacían todos los años de que tenían que matar como un cordero, ¿no? Este año y un cordero, el otro año y un cordero el año siguiente, sino que Jesús murió para nosotros una vez. Y eso lo veo como una promesa porque sé que cada vez que hago algo mal, que eso no es intención para hacer algo malo, Claro. pero cuando tropezamos tenemos esa promesa de que Jesús ya murió por esos pecados. Y así subrayé el Interioriza de esta semana. Qué interesante, ¿no? A mí Hebreos es un libro que me gusta muchísimo y ojalá que podamos estudiarlo mucho más, ¿no? Hebreos es un libro verdaderamente profundo
que yo creo que se merece un inverso, ¿eh? Sí. Os lo dejo ahí para los amigos que escriben inverso, que si queréis escribir un inverso sobre Hebreos, yo creo que puede estar súper, súper interesante y me encanta cómo lo ha subrayado, ¿no? Porque justamente nos habla de cómo Pablo trataba de justificar, de argumentar, mejor dicho, de argumentar a los judíos que realmente en Cristo estaba el cumplimiento de todo el santuario, ¿no? Así que me encantaría meterme en materia y poder ya ir a las preguntas para poder analizar qué es lo que le pide Dios al pueblo, Astrid, mientras que viajaba hacia la tierra prometida, ¿no? El pueblo empieza su viaje de Egipto hacia la tierra prometida y justo en este viaje les pide algo especial. ¿Qué es esto y por qué Dios quería que hicieran esto que les ha pedido? Vale, Dios les pidió que construyeran un santuario, el que es más comúnmente conocido como el tabernáculo. Fue el primer santuario móvil ordenado por Dios a los israelitas. ¿Por qué quería que lo hicieran? Pues el tabernáculo tenía una serie de propósitos, ¿no? La primera es morar entre ellos. Dios quería establecer una presencia física y visible, entre comillas, en el pueblo, una forma de habitar entre ellos, ¿no? Simbolizando cercanía y comunión constante con ellos. También simbolizaba adoración. El tabernáculo, al fin y al cabo, era el centro de vida de Israel. Era un lugar donde adorar a Dios y donde restaurar su relación con Él. También aseguraba la presencia de Dios, que la presencia de Dios era protección y provisión. Y por último, su propósito era también para su unión como pueblo. Construir entre todos el tabernáculo les ayudaba no solo a renovar su relación con Dios, sino también renovar su relación entre ellos. Por así decirlo a términos de día de hoy, como familia o como iglesia. Lo interesante de este santuario, de este lugar, es que era un sitio pedagógico, ¿no? Era un sitio que todo tenía un porqué, que Dios eligió minuciosamente, ¿no? Dios elige a dos personas creativas y les dice, estas personas van a ser los que hagan esto, lo cual es muy importante porque Dios al final es un Dios artista, ¿no? Y además también da el espíritu de creatividad a esas dos personas con la intención de construir ese santuario y lo más importante de todo esto es que era un sitio pedagógico para enseñar el gran ministerio de Jesús, ¿no? Y eso era lo importante, ¿no? O sea, realmente estaba tratando de enseñarnos en un sitio de sustitución donde se llevaba un cordero para sacrificar nuestros pecados, así que era un sitio increíble que realmente Dios estaba buscando que nosotros pudiéramos llegar a comprender a través de él un aprendizaje tan grande como lo que nos estaba tratando de decir, que Jesús iba a venir pronto, ¿no? Y en él estaba su cumplimiento. Sam, cuéntanos por qué este sitio, ¿vale? En ese sitio terrenal, ¿qué tenía? ¿Cómo era este sitio terrenal, ¿no? Del que estamos hablando. ¿Cómo era? ¿Qué tenía? ¿Qué objetos tenía? ¿Y qué simbolizaban? Así rápidamente. Bueno. Porque claro, si nos cuentas aquí estaremos una hora. Sí, así sí, que sí. cuéntanos un poquito de él. A ver, en general eran realmente dos espacios. Uh-huh. El primer espacio se llamaba... Espérame un momento. Lugar santo. El primer espacio era el atrio exterior. Perdonar. El primer espacio era el atrio exterior. Cuando recién entrabas al atrio exterior. Uh-huh. En el atrio exterior habían dos elementos principalmente. Uh-huh. Estaba el altar del sacrificio Uh-huh. y estaba ¿cómo se llama? La fuente. Estaba la fuente para lavar las manos y lavar los pies. ¿Qué pasa? Que cada uno de los elementos del santuario simboliza algo realmente en nuestra relación con Dios. Yo lo veo así. Es como que la entrada al santuario, a medida que entrabas al tabernáculo, era como que dabas pasos en acercamiento a Dios. Qué guay. Y antes tenías que hacer algunas cosas para poder acercarte a Él. Uh-huh. Entonces, la primera cosa que tendrías que hacer era aceptar el sacrificio de Cristo. Uh-huh. El altar del holocausto o del sacrificio Uh-huh. eran donde se realizaban los sacrificios anuales en la mañana, en la tarde, todos estos rituales que lo que hacían era simbolizar la sangre de Cristo que se dio por nosotros en la cruz. Uh-huh. Ahorita tenemos en el cielo a nuestro sacerdote y al Cordero presentado en persona. Claro. Pero en ese entonces ese era el símbolo. Y lo primero que hacían las personas era como que dejar todas esas culpas y esos pecados que habían cometido en el cordero que se iba a sacrificar, creyendo realmente que ese cordero iba a expiar sus pecados. Bueno, ese cordero no, que el cordero que iba a morir después... El cordero que iba a venir después, exactamente. Era el que iba a expiar Pero sus la pecados. fe en ese pequeño cordero Eso. es lo que... Claro, muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es confiar. Uh-huh.
Lo segundo que debemos hacer es purificarnos. Ujú. Los sacerdotes cuando entraban al santuario, antes de entrar al tabernáculo, que Ujú. era como tal el área de culto donde estaban todas las cosas sagradas, Ujú. tenían que lavarse las manos y los pies. Ujú. Era una forma de purificación. Y nosotros también nos purificamos. Digamos que es como esa forma en la que se relaciona el tabernáculo a nuestras vidas personales. Claro. Y bueno, entrando ya, el tabernáculo como tal, dentro, la tienda que había, perdón, estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santo se rescatan ciertas cosas. La primera cosa que rescato yo es la mesa de los panes de la proposición. Los panes de la proposición se comían en ciertos rituales, simplemente se dejaban en la mesa, se mantenían ahí, eran 12 panes y luego de un tiempo se cambiaban por otros panes recién horneados. Ujú. ¿Qué pasaba con esos panes? Esos panes que se habían cambiado eran panes sagrados y solamente los podían comer los sacerdotes. Así como esos panes es la Biblia, es la palabra de Dios. Es lo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Ujú. Debemos alimentarnos de ella cada día. Y no solo alimentarnos, sino que aquí con el candelabro, que también estaba ahí, el candelabro de las 7 velas, simboliza la luz del Espíritu Santo. Luego de obtener ese alimento espiritual, lo que debemos hacer es compartirlo. Qué guay. Y bueno, tenemos después el altar del incienso. El incienso ya sabemos que a lo largo de toda la Biblia el incienso es oración. Y algo muy curioso que decía el inverso es que el incienso realmente es la intercesión de Cristo y nuestras oraciones. Nosotros no podemos llegar al Padre, nuestras oraciones no van a subir a Dios si no pasan primero por la intercesión de Cristo, Ujú. que fue el que dio su sangre. Y bueno, ya pasando del lugar santo, en el lugar santísimo se encontraba algo súper importante, que era el arca del pacto. ¿Y qué tenía el arca del pacto? Tenía los 10 mandamientos. Eso simboliza nuestro deber de guardar realmente los 10 mandamientos. Digamos que es la forma en la que mostramos nuestro compromiso con Dios y el amor que tenemos hacia Él. Y por eso digo que es como una escalera. Primero aceptas su sacrificio, luego te purificas. Debes alimentarte cada día si quieres realmente avanzar en tu relación con Dios, pero no solo alimentarte de su palabra, sino también compartirla, Qué guay. comunicarte con Él y finalmente guardar sus mandamientos, que es el resultado de todo lo que has hecho antes. Qué guay. Entonces, eso es muy bonito. Es que al final había muchos artefactos, ¿no? Y cada uno Sí. tenía su simbolismo, cada uno tenía su aprendizaje, Sí. cada uno nos hablaba de algo importante, ¿no? Y entonces el santuario en realidad era una forma muy pedagógica de poder entender algo que nos está tratando de decir Dios, ¿no? Y al final Dios es así. Dios es un Dios de pedagogía, Dios es un Dios de simbolismo. De hecho, el pueblo judío tiene mucho de estas cosas, ¿no? Tiene, por ejemplo, en todas las puertas se pone una pequeña inscripción donde viene Deuteronomio 6. También se ponían, por ejemplo, los tefilim, que se enrollaban 7 veces, que representaban los 7 días de la creación. O sea, hay tantas cosas que a nosotros quizás hoy en día nos puede servir algo, ¿no? Como poner un texto bíblico en la puerta, en la puerta antes de salir, que ponga, que nos recuerde que tenemos que orar antes de salir de casa, ¿no? Algo así. Yo creo que también es muy importante poder empezar a utilizarlo hoy en día, ¿no? Sam. Sí, hablando de eso, recuerdo, leí, creo que fue en el Ministerio de Curación o en alguna matutina, no recuerdo ahorita, pero leí algo muy curioso. Decía que nosotros mismos estamos haciendo pesados nuestro ambiente con la información que nos llega día a día, Ujú. que al final no es información realmente agradable. Ujú. Nuestro cerebro está constantemente absorbiendo información Claro, y la información que le estamos dando no es la información adecuada para él. claro. Eso era lo que hacían los judíos. Dios realmente sabía que nuestro cerebro todo el tiempo absorbe información, Sí. tanto consciente como inconscientemente. Claramente. Mm. Y lo que quería hacer Dios era que esa información que llegaba fuera realmente de ayuda Positiva, para ellos. claramente. Qué bueno, qué bueno. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Pues si queréis vamos a... Sí, dale. Sí, yo Hablar quería- sin premura. Yo quería decir, relacionar con lo que tú dijiste de los rituales, Ajá. comillas, rituales judíos, no solo sirven para recordarnos nosotros, por ejemplo, lo del texto bíblico a la puerta Sí, para claro. recordarnos de orar, sino también para entender de dónde venimos.
y Muy por qué bueno. hacemos lo que estamos haciendo Sí. a nivel religión y a nivel nuestra vida, Espiritual, en nuestra vida diaria, ¿no? espiritual. Mm. Hay tantas cosas que igual dentro de la Biblia no las entiendes sin entender el contexto histórico y el contexto cultural. Ujú. Entonces también para entender la Biblia sirven. Totalmente, totalmente. Muy bueno, muy bueno. O sea, que esas cosas sean como pequeños, como que nos ayuden, ¿no? Con la Sí, intención de sí. llegar a algo. Mm. Así que qué bueno, Mm. qué bueno. Ya por último, Adrián, vamos contigo y nos Ujú. gustaría que nos explicaras por qué es tan importante adorar a Dios, por qué es importante encontrar un espacio de adoración de Él para poder encontrar paz y calma, ¿no? O sea, ¿cómo podemos encontrar esa paz y calma en la adoración? Cuéntanos, amigo. Bueno, es importante adorar a Dios porque cuando tú hablas con Dios es como si estuvieras hablando con un amigo. Ujú. Tú cuando estás con un amigo, estás en confianza, tú le cuentas todo, tú le hablas de tus problemas, de tus situaciones, y si el amigo puede, pues también te intenta ayudar, te dice Ujú. de tal problema, te puede dar una solución o un consejo para que puedas hallar tú mismo también la solución. Y lo mismo hace Dios. Él quiere que tú te acerques a Él y le cuentes tus problemas, tus necesidades, lo que te gusta, lo que quieres alcanzar, todo lo que tú tienes, que eres que se lo cuente, y para que Él también te pueda ayudar. Es bueno también comunicarse con Dios porque en inverso dice que no solamente te da ayuda espiritualmente, sino también físicamente. Ujú. Dice que te ayuda, te ayuda con la depresión y con la ansiedad. También reduce la frecuencia cardíaca y otras cosas más. O sea, que no solamente te ayuda espiritualmente, sino también físicamente y mentalmente. O sea, es muy beneficioso comunicarse con Dios y deberíamos hacerlo no solamente una vez a la semana, sino todos los días. Totalmente. O sea, como que la adoración, muchas veces tenemos en la cabeza que la adoración solamente es cantar, ¿no? Pero la adoración yo puedo adorar a Dios de mi forma en la que cocino, ¿no? Yo puedo adorarme a Dios en la forma en la que juego fútbol, yo puedo adorar a Dios. O sea, que al final la adoración está en todo, ¿no? Y ojalá que nosotros aprendamos a vivir en adoración, pero qué bueno que dices tú sobre los momentos intencionales de adoración, ¿no? Porque al final sí que es importante esa comunicación directa con Dios. Y yo creo que la mejor forma de adoración es cuando somos sinceros y honestos en conversación con Dios, ¿no? Y es ahí cuando tenemos estas cosas tan positivas en nuestra vida, ¿no? Que nos ayuda quizás con la ansiedad, con el estrés, que nos ayuda a reducir la frecuencia cardíaca, nos ayuda a todos los químicos que Dios ya ha creado en nuestro cerebro para ayudarnos a estar felices. Yo creo que se activan a la hora de poder hablar con Él y encontrar esa paz plena. Así que muchas gracias, Adrián, de todo corazón. Me encantaría que, por favor, me compartierais vuestros tweets. ¿Tenéis algunos tweets? ¿Qué pensáis sobre el tema? Decidme vuestros tweets. Contármelos. Empieza tú. Dale, dale, dale. Bueno, mi tweet es: acepta el perdón de Cristo a través de su sacrificio y comienza tu relación con Él. Qué fuerte. ¿Los demás? El mío dice, Dios siempre está dispuesto a renovar nuestra relación con Él. Oh. ¿Adrián? Yo, como estamos hablando de los santuarios, dice, no importa el lugar donde estés, cuando buscas a Dios, ese lugar se convierte en un santuario. Ay, qué bonito, Qué Adrián. bonito. Claps. Sí, sí. Qué guay. Debería ser un poeta. ¿eh? Sí, sí. Yo digo, sí, Lo estaba pensando inténtalo. últimamente. ¿Qué tal, Astrid? Yo también relacionado con los santuarios, con el tabernáculo en concreto, yo he puesto, llega un punto en el que todos necesitamos montar un tabernáculo y renovar nuestra relación con el Padre. Oh, qué chuli. Muy El mío bonito. es, Dios quiere habitar contigo, para siempre. ¿Coma? Sí, para siempre. Porque muchas veces no somos conscientes de que Dios realmente quiere habitar con nosotros y que Él quiere ponerle ese para siempre, ¿no? O sea, que nunca Sí. se acabe. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en un tema como el santuario, que es un tema tan importante y tan bonito que encontramos en la Biblia y sobre todo que yo creo que podemos tener tanto aprendizaje de él. Así que gracias por haber compartido la reflexión de este inverso y nos encantaría que tú también desde casita nos puedas dejar aquí abajo qué fue o cómo hubieras respondido tú las preguntas, cómo hubieras tú subrayado el texto bíblico, qué piense todo esto y sobre todo que también estés con nosotros y dialogues con nosotros porque a nosotros nos encanta leer vuestros comentarios y estaremos atentos de ellos, los leemos siempre y nos encanta poder ver de dónde nos escribís, de dónde nos veis, de dónde es vuestra iglesia, cómo hacéis la escuela sabática en vuestra iglesia y que nos contéis entre más cosas mejor. Así que por favor déjanos aquí en comentarios
todo y cada una de las cosas que has visto y sobre todo participa porque nos encanta poder verlo. Nos vemos la próxima semana con un inverso más. Recuerda que son los sábados a las 4 de la tarde, hora España, y que nos vemos semana a semana durante todo el año con un inverso aquí, con tus amigos, siempre con tus amigos de inverso. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós, nos vemos.